en Aeropuertos Argentina 2000. Eso es uno de los negocios, o sea, esa es digamos, eso corresponde a la parte aeroportuaria del grupo. Yo, digamos, estoy en el holding, o sea, por lo tanto, en principio, por eso nunca, digamos, pueden encontrar mi remuneración en Aeropuertos de Argentina 2000, porque básicamente no trabajo en Aeropuertos de Argentina 2000, trabajo en un holding que tiene muchísimas empresas por todas partes del mundo, y Aeropuertos Argentina 2000 es solamente una de esas empresas. Así que igual, como yo, digamos, tengo una gran expertise en temas regulatorios y he trabajado en más de 50 contratos por distintas partes del mundo, sí entiendo lo que pasó y claramente sobre una discusión absolutamente estúpida. Porque se cerró el Palomar y, digamos, muchas personas, digamos, me atacaban, ¿por qué no dice nada? A ver, primero hizo una muy buena reflexión sobre el tema José Luis Espert y yo la retuiteé. Es decir, que en el fondo lo que estoy diciendo es que estoy avalando lo que dijo José Luis Espert en algún sentido. Es decir, yo les estoy informando, ¿sí?, en algún sentido, que lo que está diciendo Espert está correcto. O sea, a veces uno, digamos, o sea, con estas retweets lo que hace es, en el fondo, o sea, está diciendo, mira, lo que está diciendo tal. O sea, evidentemente, dadas las características de la situación, solamente iba a estar diciendo afirmaciones correctas, por decirlo de alguna manera. En ese contexto, ahí es muy importante entender la lógica de cómo funciona un negocio. Lo primero que hay que entender es que Aeropuertos, digamos, el Palomar, lo que es Aeropuertos Argentina 2000, vamos a tener en cuenta. El segundo punto es, como tal, es un negocio regulado. O sea, el negocio de los aeropuertos en Argentina es un negocio que está regulado. Por lo tanto, la decisión de cerrar el aeropuerto del Palomar es una decisión regulatoria. Es una decisión que tomó el órgano regulador. Es decir, la política aeroportuaria en Argentina la determina el ORSNA, que es el ente regulador. Por lo tanto, independientemente de lo que haya querido o no el concesionario, o sea, Aeropuertos Argentina 2000, independientemente de ello, la política aerocomercial la determina el ORSNA, que es el ente regulador. Por lo tanto, quiera cerrarlo o no, mantenerlo, no lo puede hacer. Tiene que hacer lo que dice el regulador. Y eso es más allá de lo que quiera hacer el que está manejando la concesión. Primer punto. Por lo tanto, digamos, meterse con la empresa, o en este caso, digamos, peor todavía, con el dueño del holding, bueno, parece una estupidez del tamaño de una casa, ya de por sí. ¿Por qué? Porque es una decisión regulatoria. Y yo que sepa, digamos, no lo puede hacer. No, a mí no me parece que, digamos, no me consta, digamos, que la propia empresa se esté regulando, lo cual, o sea, claramente si así fuera, las cosas serían de otra manera. Así que, primer punto, esto escapa a la órbita del proceso decisorio de la empresa. Eso es lo primero que hay que entender. El segundo punto que hay que entender, y probablemente todavía esto muestra que aquellos que opinaron del modo que lo hicieron digamos, bien de imbéciles y de estúpidos, porque evidentemente no entienden cómo funciona la cuestión regulatoria y cómo funciona además un negocio. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Un negocio vale por su flujo de fondos descontados, algo que se llama, y eso queda representado en lo que se llama el valor actual neto. En general, un proyecto tiene una determinada cantidad de dinero, ¿sí?, al inicio, y después ustedes operan el negocio y con todo ese flujo que ustedes van recibiendo en el tiempo, lo que hacen es repagar esa inversión. ¿Sí? De hecho, la TIR,
es lo que se llama, la TIR del proyecto, es la que hace el valor actual neto cero, es decir, donde los flujos que ustedes generan a lo largo del periodo de explotación de la inversión compensan exactamente lo que es el valor de la inversión inicial. Además, como es una empresa que está regulada, esa TIR sí, también está regulada y está en línea con lo que se llama el costo de oportunidad del capital. ¿Por qué se hace eso? Porque cuando la TIR es igual a la tasa de descuento, el valor actual neto es cero. Por lo tanto, la cuasirrenta, es decir, la renta extraordinaria, es nula. ¿Esto qué quiere decir? Que los flujos de fondos que se generan alcanzan para pagar los costos, para pagar la carga fiscal, para pagar el endeudamiento y para pagar la retribución del capital. ¿Y qué queda después de eso? Nada. Nada. No hay en lo que se llama en economía beneficio económico, que es la renta extraordinaria, es decir, el retorno por encima del costo de oportunidad del capital. Es decir, y las tarifas, digamos, que cobra el aeropuerto por hacer esto, están mapeadas de tal manera que el VAN sea cero. Es decir, que la TIR sea igual al WACC. Es decir, que no haya cuasirrenta. Es decir, que tenga el comportamiento como si se tratara de una empresa operando en un entorno de competencia perfecta. Por lo tanto, lo primero que le diría a aquellos que viven hablando de que el contrato y de lo que pasa y de lo que no pasa y todas las cosas que dicen sobre esto, la característica de ese modelo regulatorio es que genera un resultado similar a lo que ustedes tendrían en un modelo de competencia perfecta. ¿Se dan cuenta? Imbéciles que cuando hablan de monopolio no entienden. Es decir, sí, es un monopolio, está regulado y está regulado de tal manera que genera un resultado que es equivalente al de competencia perfecta. Por lo tanto, digamos, ahí no hay cuasirrenta ni nada. Lo único que se hace es capturar el costo de oportunidad del capital. Y les digo más, si el negocio llega a tener un sendero de pasajeros inferior al que estaba pactado en el pliego, adivinen que eso es todo riesgo empresario, con lo cual la pierde el concesionario y termina llevándose un retorno inferior al costo de oportunidad del capital. ¿Está claro? Por lo tanto, digamos, el comportamiento no es como si fuera el comportamiento de un monopolio, sino que termina operando como si fuera una empresa competitiva. ¿Ok? Y el que se encarga de velar por eso es justamente el ORSNA, el organismo regulador. ¿Se dan cuenta? Que el hecho de que haya una empresa sola no significa que ustedes van a tener cuasirrenta o resultados extraordinarios o lo que en microeconomía se llama beneficios económicos positivos. ¿Se dan cuenta? Imbéciles. Es decir, además, digamos, si le tengo que enseñar a la gente, digamos, no economista sobre esto, ok, lo entiendo, pero además tener que explicárselos a economistas que se supone que deberían tener un mínimo de formación para entender esto, la verdad, muchachos, dan pena. Dan pena. Es decir, no quiere decir que ustedes no saben ni siquiera hacer las cuentas. En algunos no me sorprende porque tienen muy mala formación de microeconomía, de hecho no saben nada de microeconomía. Ese es el segundo punto. Explicado el segundo punto, ahora voy a explicar un tercer punto, no trivial. Si yo hago una inversión, y esa inversión yo la voy a recuperar a lo largo de X años con un flujo de fondos, yo les cuento, ustedes para poder operar el aeropuerto las inversiones las tienen que hacer al inicio, porque si no el aeropuerto no lo pueden poner en funcionamiento. De hecho, digamos, ni ORSNA ni ANAC hubieran permitido que el aeropuerto funcionara. Así que las inversiones que había que hacer para tener un aeropuerto y que funcionara ya se hicieron. Y lo único que venía de acá para adelante era ¿qué cosa? Cobrar flujo de fondos. Es decir, para poder repagar la inversión. Por lo tanto, si el regulador, ¿sí? Y ANAC, digamos, como cuestión de política aerocomercial, decide cerrar Palomar,
Si hay alguien que perdió fue Aeropuertos Argentina 2000. ¿Por qué? Porque hizo toda la inversión, tenía que cobrar el flujo de fondos para adelante y ahora lo cagaron. ¿Se dan cuenta? Es como que ustedes invirtieron un montón de guita. Supongan, no sé, quieren hacer una ruta. Entonces agarran y hunden toda la guita de la ruta. Y ustedes pusieron los peajes, todo. Bueno, una vez que terminaron de hacer eso, el gobierno prohíbe usar esa ruta. ¿Qué creen que les va a pasar?